Hoy, millones de personas invierten con un clic, observando gráficos que suben y bajan en silencio. Parece sencillo, casi natural. Pero bajo esa aparente normalidad vive una emoción antigua, profunda y persistente: el miedo. Esta historia no comienza aquí. Aquí termina. Para entenderlo, hay que volver al origen. Mucho antes de los mercados y las pantallas, el dinero no representaba crecimiento, representaba supervivencia. En comunidades antiguas, intercambiar era resistir, no avanzar. Arriesgar significaba perderlo todo. Así nació la primera lección silenciosa: conservar es más seguro que apostar. Siglos después, en los puertos de Europa, algo cambia. Comerciantes financian viajes sin saber si los barcos regresarán. Por primera vez, el riesgo se comparte. Nace una idea peligrosa y revolucionaria: perder poco para ganar mucho. Pero junto a ella nacen también las primeras ruinas. Cada fracaso deja una marca: familias que lo pierden todo, historias que se repiten, advertencias que se transmiten. El miedo deja de ser individual y se convierte en herencia colectiva. Invertir empieza a asociarse con dolor. En el siglo XX, una caída lo confirma todo. En 1929, el mundo presencia un colapso que redefine la relación con el dinero. No es solo una crisis financiera, es un trauma global. Desde entonces, el miedo ya no se cuestiona, se acepta. Padres enseñan a hijos a no arriesgar. Se habla de ahorrar, pero no de invertir. El miedo se disfraza de prudencia. Nadie explica que no invertir también es una decisión y que también tiene consecuencias. Si el miedo fue aprendido, entonces puede desaprenderse. Pero para hacerlo, primero hay que aceptar una verdad incómoda. Tal vez el mayor riesgo nunca fue invertir, sino no entender cómo hacerlo. El mundo avanza, las ciudades crecen, las fábricas producen, el progreso parece estable. Pero bajo esa calma, el miedo sigue funcionando. No se mueve rápido, no llama la atención, simplemente se instala. Durante décadas, a la mayoría se le enseñó a guardar el dinero, no a ponerlo en movimiento. El ahorro se volvió virtud, pero el dinero inmóvil no crea futuro, solo conserva el pasado, mientras la inflación actúa en silencio. Mientras millones evitan el riesgo, una minoría observa con paciencia. Bancos, fondos, familias influyentes. No eliminan el riesgo, lo estudian. Para ellos, el miedo colectivo no es una advertencia, es una oportunidad. Cada crisis repite el mismo patrón. Cuando el miedo alcanza su punto máximo, muchos venden por pánico, otros compran en silencio. No es conspiración, es comportamiento humano predecible. Invertir también fue complicado a propósito. Lenguaje técnico, barreras de entrada, conceptos confusos. El mensaje era claro: esto no es para todos. El miedo crece cuando no se entiende. No invertir también es una elección, una que rara vez se explica. Con el tiempo, quienes evitaron el riesgo perdieron poder adquisitivo sin notarlo. El miedo no los protegió, solo los mantuvo quietos. A finales del siglo XX, algo empieza a romperse. La información deja de ser exclusiva. El miedo comienza a perder terreno frente al conocimiento. Pero el cambio apenas comienza. Cuando las reglas se entienden, el juego cambia, y surge una pregunta peligrosa: ¿y si invertir nunca fue el problema? El acceso se vuelve masivo, plataformas simples, información constante, decisiones en segundos. Invertir parece finalmente democrático. El miedo retrocede, o eso parece. Con la información llega una ilusión: control. Gráficos en tiempo real, expertos por todas partes. El miedo antiguo se transforma en exceso de confianza. Ya no se teme perder, se cree imposible hacerlo. El discurso cambia. Ya no se habla de paciencia, sino de velocidad. El miedo se disfraza de urgencia. No invertir rápido parece más peligroso que invertir mal. Nunca antes tanta gente había invertido al mismo tiempo. La barrera de entrada cae, pero el entendimiento no siempre lo acompaña. El mercado se llena de emoción, no de estrategia. El miedo ahora no es perderlo todo, es quedarse fuera. Invertir porque otros invierten. El comportamiento colectivo reemplaza al análisis. Cuando la emoción guía las decisiones, el final suele ser el mismo:
Caídas, decepción, frustración. Para muchos, esto confirma la creencia original. Invertir es peligroso. Pero algunos empiezan a notar el patrón. El problema nunca fue invertir, fue hacerlo sin entender el tiempo, el riesgo y la paciencia. Invertir no es un evento, es un proceso. Y cuando se entiende, el miedo empieza a perder poder. La respuesta siempre estuvo ahí, ignorada por su simplicidad. Invertir sin miedo depende de entender el tiempo, no como espera pasiva, sino como fuerza activa. Los datos lo confirman. Crisis, guerras, recesiones, todo pasa. Los mercados caen y se recuperan. El tiempo no elimina el riesgo, lo diluye. El miedo se alimenta del corto plazo. Noticias diarias, ruido constante. De cerca el mercado es caótico, de lejos es comprensible. El interés compuesto no impresiona al inicio. Crece lento, casi invisible, pero con el tiempo se vuelve imparable. La constancia supera al miedo. En cada crisis hay quienes resisten. No adivinan el futuro, simplemente entienden el juego del tiempo. Cuando el tiempo entra en la ecuación, las caídas dejan de ser amenazas y se convierten en etapas. La paciencia no es pasividad, es una decisión activa de no obedecer a la emoción. Pero el tiempo no lo es todo. Incluso con paciencia, algo interno puede sabotear cualquier inversión. El enemigo no aparece en los gráficos, está en la mente. El verdadero riesgo no es el mercado, es cómo reaccionamos a él. El cerebro fue entrenado para huir del peligro inmediato, pero el mercado no es un depredador, aunque el cerebro lo trate como uno. Perder duele más que ganar. El dolor se amplifica, el miedo se reactiva con facilidad. El mundo moderno no ayuda. Alertas, titulares, opiniones extremas, el ruido constante alimenta la ansiedad. La mayoría no pierde dinero por ignorancia, sino por impulsividad. Comprar por euforia, vender por pánico. Invertir sin miedo no es no sentir emociones, es no obedecerlas. La disciplina no es espectacular, pero es la barrera más sólida contra el miedo. Cuando la mente deja de ser el enemigo, el miedo pierde su última arma. La motivación es frágil, cambia con el humor, con las noticias, con el miedo. Por eso no basta. Un sistema comienza con reglas claras. ¿Cuándo invertir? ¿Cuándo no hacer nada? Automatizar no es pereza, es protección. El sistema actúa incluso cuando la mente duda. Diversificar debilita el miedo. Ninguna caída domina la emoción. Invertir bien no es un gran momento, es una suma de pequeños actos repetidos. Cuando llega una crisis, el sistema no entra en pánico, sigue funcionando. Y esa estabilidad externa crea calma interna. Pero incluso con un sistema, muchos nunca empiezan. Todo está listo, pero el primer paso no ocurre, no por falta de preparación, sino por miedo a equivocarse. La mente exagera el inicio. No decidir parece más seguro que decidir mal. El momento perfecto no existe, nunca ha existido. Invertir sin miedo comienza pequeño. Cantidades que no duelen, acciones que construyen confianza. La repetición rompe la inercia. El hábito reduce el miedo más que cualquier teoría. La experiencia pone el riesgo en perspectiva. Después del primer paso, la ignorancia ya no es una opción, y entonces surge la pregunta final. Invertir sin miedo no transforma el dinero de inmediato, transforma la relación con el futuro. La mente se libera, las decisiones dejan de tomarse desde la escasez. Con los años, los resultados llegan, no de forma explosiva, sino consistente. El estándar cambia, el futuro deja de ser una amenaza. El cambio se transmite, el miedo generacional empieza a debilitarse. El mayor retorno no está en los números, está en la tranquilidad. El éxito deja de medirse solo en dinero, se mide en control y coherencia. Invertir sin miedo no es un talento ni un privilegio, es una decisión aprendida. Porque el verdadero riesgo no es invertir, es quedarse inmóvil mientras el tiempo avanza. Invertir sin miedo no empieza en la bolsa, ni en una aplicación, ni en un número. Empieza en la decisión de dejar de huir del futuro. Porque el verdadero riesgo nunca fue perder dinero, fue no aprender qué hacer con él. Si esta historia te movió algo por dentro, no la dejes aquí. Sigue explorando, sigue cuestionando, sigue aprendiendo.
Suscríbete para acompañarnos en los próximos episodios, donde desmontamos los mitos que te enseñaron y construimos una nueva forma de relacionarte con el dinero. El miedo se hereda, la educación se elige y el futuro se invierte hoy.